Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por permitirme este espacio de compartirles. No hemos estado tan activos por acá. Este semestre ha sido muy especial, con mucha actividad. Pues, como todos saben, además de todas las responsabilidades, estamos estudiando eh, inteligencia artificial. Ya pasamos el primer semestre y ya vamos en la semana cuarta del segundo semestre. Eh, el desarrollo ahí no hay espacio entre lo uno y lo otro, o sea que vamos a ir terminando por allá en agosto y poder, pues con el tiempo, seguirles compartiendo. Es una batalla y es una cruzada mejor todo el tiempo por estudiar, por prepararnos, por estar cada vez más fortalecidos. Pues nadie nos lo está obligando, nos lo está exigiendo. Con eso, como dicen, pues no vamos a escalar, a ganar categorías pues en las universidades, pero sí, yo creo que para lo que más nos apasiona, que es la docencia, poder estar mucho mejor, más preparados. Yo les quise compartir, como les dije en su momento, en noviembre estuve en el Simposio Colombiano de Educación en Salud que hizo la Universidad del Valle, el primer simposio internacional, el primer simposio que hace la del Valle. Como todos saben, recientemente estuvimos unos pocos docentes y algunos estudiantes, muy poco, en el Congreso ASCOFAME 2026, Congreso Mundial de Educación Médica. Uno de los ejes principales fue la inteligencia, y lo más reciente que pudimos estar fue en el mejor congreso de todas las especialidades médicas, dicen que no solo nacional, sino internacional, que es el Congreso Endocrino. Se llamó ENDIMED 2026, en la cual les voy a compartir algo de la inteligencia artificial de ahí. Lo primero que quiero hacer y que quiero que ojalá todos lo hagamos siempre es declarar el uso ético, responsable de que usamos inteligencia artificial. Eh, Siempre la IA como copiloto, que ese es uno de los grandes mensajes que queremos siempre dejar, donde básicamente tuvimos unos datos en crudo, la fortuna de poder asistir a esos 3 simposios. Todos son conocedores de que a partir de una fecha para acá me di a la tarea de que donde vaya eh, hago mucho de lo que siempre he hecho en mi vida, que es compartirle a los demás lo que voy aprendiendo. Eso no tiene otra pretensión porque pues a mí no me pagan más por eso, pero creo que me exijo un poco más, sí. Mucha gente dice, venga doctor, la inteligencia pues a mucha gente le está ahorrando trabajo y están trabajando menos, están pensando menos. Yo le digo a la gente y a los que les puedo compartir, a mis casi 63 años que voy a cumplir, yo creo que nunca había utilizado tanto la mente como ahora. O sea, lo puedo decir con toda seguridad, con toda responsabilidad, que con el advenimiento de la inteligencia artificial es más lo que estoy usando mi cerebro, me estoy exigiendo más. Pero muchos de esos informes me los permite una combinación multimodal. Primero yo estando ahí, segundo tomando fotos, tercero grabando, cuarto después poder tener la IA multimodalmente y poder hacer informes como entre yo, los insumos y la IA. Esto lo procesamos. Logré tomar la mayoría de esos videos, por ejemplo, y con TurboScribe hacer transcripciones, y esas transcripciones de los videos, por ejemplo, del simposio internacional, ahora les comparto el link que se los compartí en su momento, por si quieren ver esas grabaciones del simposio que las compartieron, hacer el procesamiento con la IA. Al final de todo, construimos una presentación que es la que, por eso tiene el crédito ahí abajo en la parte inferior derecha, que yo sé que mucha gente lo está usando, que es el notebook. Pero entonces Notebook no hizo las cosas. Quien dio todas las directrices, y al final hice un Metaprón apoyado con IA para que me ayudara a hacer esto que terminó haciendo, pues lo logré, lo pude hacer gracias al Notebook. Al final, pues es el humano, el responsable. Lo que salga acá soy yo el responsable.
y pude al final tener esta conferencia. La IA amplifica la capacidad humana de sintetizar, pero la responsabilidad de que el juicio de expertos son estrictamente humanos. Esto lo vamos a repetir y no los vamos a fatigar de repetir esto, y lo repito para mis adentros todo el tiempo, porque todo el tiempo se corre el riesgo de caer en otra cosa. Solo un pantallazo de lo que fue el Congreso IA en Cali, muy triste, como le he compartido a algunos. La única persona que de la región que estaba, tanto profesor como médico, era yo. Yo no sé si alguien más pudo haber estado y no lo vi. Allá había más de 1000 personas y habían como 2000 personas conectadas, pero no encontraba a alguien que venga, yo estuve, qué bueno, qué tal cosa. Y digo porque muy triste, porque es que una cosa tan importante, de tanta relevancia, de tanta actualidad, y que un congreso que además valía muy poco la inscripción. Yo creo que yo no pagué más de, yo no me acuerdo, pero no era mucho. Estaba lleno, pero no había nadie acá. Me pareció muy, muy lamentable, porque digo yo, debieron estar los médicos, las instituciones administrativas, y debieron estar profesores. Eso era para esos dos grupos poblacionales, todos los que tenemos que ver con salud. Y le cuento que esto ayuda como impresionante a seguir tomando conciencia alrededor del tema. Esto fue lo que ocurrió en Ascofame, los puse un balance ahí. Entonces Ascofame dijo que uno de los 3 ejes fundamentales era la inteligencia artificial. Fueron 36 conferencias, 12 talleres, 2 paneles, y miren esto, 65% era alrededor de la IA. Eso no fue el 30%. La doctora Dolly que estuvo, la doctora Lugeni, la doctora Chica, ahí pudieron estar. Y definitivamente casi todo el Congreso lo permeó la IA. Fue permeado por la IA. Entonces, bien importante. En DIMED no fue alrededor de la IA. En DIMED cierra el Congreso con IA. Y de eso me traigo lo que les voy a compartir. Antes de esto voy a compartirles este video que lo hizo Notebook, pero es toda mi directriz. Ahí está toda mi directriz para que tengan la plena. Es corto, relativamente corto. Se los voy a compartir para que empecemos como esta sensibilización y eso, y compartir con este video. La inteligencia artificial ya no es una promesa lejana, ni un guión de ciencia ficción. Hoy, ahora mismo, está entrando a la consulta, a nuestras aulas, a la investigación. La verdad está cambiando. Perdón, creo que no se está compartiendo el video, ¿no es cierto? No. Eso, espérese, yo me devuelvo porque creo que no, me toca doctor, no se está compartiendo. Listo, voy a dejar de compartir y ya digo que voy a compartir aquí la pantalla, la ventana, y voy a compartir donde está el video. Espera un momento, ya, creo que ya. Creo que ahí sí ya podemos. Ahí sí lo ven, ¿me confirman, por favor? Sí. Sí, ya se está. Perfecto, voy a ponerlo desde el principio para que me vean ahí. Un afectuoso saludo a los compañeros profes Medicina Uniubot. La inteligencia artificial ya no es una promesa lejana, ni un guión de ciencia ficción. Hoy, ahora mismo, está entrando a la consulta, a nuestras aulas, a la investigación, y la verdad está cambiando de raíz la forma misma en que entendemos la medicina. En esta revisión, vamos a desmenuzar un documento maestro fascinante del doctor Jorge Luis Duque Valencia. Es una síntesis increíble del Simposio Colombiano de IA en Educación y Salud y congresos clave como Ascofame y Endimif 2026. Básicamente, es material de oro para quienes tienen la enorme responsabilidad de formar a los profesionales de la salud del mañana. Acompáñenme a revisarlo. Para organizar esta charla, vamos a seguir una ruta muy... Primero, una introducción sobre el copiloto académico. Luego fundamental la nueva información que necesitamos. Pasaremos a la IA en la práctica clínica. De ahí, a la IA multimodal e investigación. Después, tocaremos algo vital, que es la ética y gobernanza, para cerrar con el renacimiento del humanismo en la medicina. Arranquemos con el punto 1. Introducción y copiloto académico, donde la regla de oro es la transparencia desde el inicio. Bueno, hay que empezar siendo súper transparentes sobre cómo se construyó este mismo análisis. Se usaron herramientas como GPT y Notebook LM
para procesar horas y horas de transcripciones de los simposios. Pero ojo, la frase del doctor Duque da en el clavo. La IA no fue autora, fue un copiloto académico. Esto es importantísimo. La máquina procesa cantidades brutales de datos, sí, pero la curaduría, la selección de lo que realmente importa y la responsabilidad final siguen siendo 100% humanas. Literalmente, la tecnología procesa, pero el docente dirige. Pasamos al punto 2, fundamentos y nueva alfabetización, o sea, ir mucho más allá de ChatGPT. Algo muy claro. La IA en salud no empieza ni termina abriendo un chatbot en el celular. Para nada. Hablamos de una ciencia rigurosa que exige datos clínicos de altísima calidad y validación real. Y aquí viene un recordatorio clave sobre estos famosos modelos de lenguaje o LLM. No tienen conciencia. Cero. No están pensando ni razonando frente a un síntoma como lo haría un residente de medicina. Lo que hacen es calcular relaciones y probabilidades matemáticas entre palabras. Entonces, y esto hay que enseñarlo siempre, una respuesta que suena súper elocuente y convincente de la máquina no siempre es una respuesta médicamente correcta. Y justo por eso necesitamos una nueva alfabetización en nuestras facultades. Interactuar con la IA no es chatear por chatear, es toda una metodología. Fíjense en esta anatomía para armar dar un contexto clínico exacto, pedir un formato claro y luego iterar, dialogar con el modelo y al final, de forma no negociable, verificar cada dato. Es como armar un rompecabezas paso a paso. Por eso me encanta esta idea de que un buen prompt no reemplaza el pensamiento, sino que lo revela. Formular la pregunta correcta es el verdadero reto intelectual aquí. No se trata de apagar el cerebro y aceptar lo primero que nos escupe la pantalla. Al contrario, construir un prompt bien estructurado te obliga a pensar previamente, a definir los antecedentes y las variables del paciente. Básicamente, hace que tu propio proceso mental y razonamiento clínico se vuelvan completamente visibles. Vamos al punto 3. La IA en la práctica clínica. Conozcamos a los nuevos asistentes y escribas. Ok, ¿cómo aterriza todo esto en el día a día del consultorio? Pues ya lo estamos viviendo. Tenemos asistentes para hacer triaje de pacientes, escribas digitales que literalmente escuchan y transcriben la consulta en tiempo real, lo cual es una locura. También vemos apoyo para diagnósticos diferenciales complejos o resúmenes automáticos de evidencia actualizada. La dinámica es súper clara. La máquina es una bestia para procesar, resumir y sugerir. Pero, y este es el gran pero, recae en los hombros del humano la tarea de preguntar con criterio, interpretar todo bajo las circunstancias únicas de ese paciente y tomar la decisión médica final. Siempre. Entramos al punto 4. IA multimodal e investigación. O cómo estamos integrando la complejidad. Aquí hay algo fascinante. La medicina en el mundo real siempre ha sido multimodal. Piénsenlo bien. Para dar un diagnóstico no solo leemos un texto. Integramos la historia clínica, vemos los signos físicos, analizamos los resultados de laboratorio, miramos las radiografías, todo a la vez. Bueno, hasta hace muy poco, la IA trabajaba de forma unimodal, o leía un texto o veía una foto por separado. Pero ahora, con los modelos multimodales, la tecnología apenas está empezando a imitar esa asombrosa capacidad del cerebro humano para integrar todo ese caos de información al mismo tiempo. Tiene dobles. La investigación. ¿Cuánto van a Tirita de 10. La IA vuelve un asistente hipereficiente. Nos ayuda a revisar literatura rapidísimo para encontrar brechas de conocimiento o a pulir preguntas clínicas con metodologías como Pico o Fina. Pero cuidado, hay reglas de oro. Jamás debemos ingresar datos identificables de pacientes. La privacidad es sagrada. Además, se exige total transparencia sobre el uso de la IA en el proceso. Al final de cuentas, la validación de cualquier hipótesis que salga de ahí tiene que ser puramente humana. Lo que nos lleva directamente al punto 5, ética y gobernanza, el límite de la famosa caja negra. En este campo no hay atajos que valgan. Las normas éticas no son negociables, porque en salud un error del sistema no es que se reinicie la computadora, es un riesgo directo a la seguridad del paciente. Y esta frase lo ancla perfecto. La calidad del dato es la frontera entre el dato y la vida. Imagínense esto, si entrenamos un algoritmo con historias clínicas incompletas o sesgadas, ese modelo absorbe el error, no lo cuestiona, y ese dato tóxico hoy
se puede traducir en un daño clínico real mañana. Es así de serio. Por eso tenemos que hablar de estos riesgos de frente. Hablemos de los sesgos, por ejemplo. Si un modelo solo aprende de un grupo demográfico, estadísticamente va a fallar con poblaciones distintas. O las famosas alucinaciones, que es cuando la máquina inventa una referencia inexistente y te la dice con una seguridad que asusta. Sumen a esto el riesgo de violar la privacidad de los datos. Si usamos estas herramientas a ciegas, sin entender estos peligros operativos, vamos a destruir la confianza pública. Y sin confianza, no hay acto médico que funcione. Y esto nos pone frente a un dilema interesantísimo en la tecnología. Miren esta tabla. Hay un intercambio directo entre qué tan complejo es un modelo y qué tanto podemos entenderlo. Las redes neuronales profundas nos dan una altísima precisión diagnóstica, pero operan como una caja negra. Es casi imposible saber cómo llegaron a esa conclusión. Por el contrario, los modelos más simples, como los árboles de decisión, no son tan precisos, pero son totalmente transparentes. Y el mensaje aquí es clarísimo. Cuando la salud de alguien está en juego, poder explicar por qué se tomó una decisión no es un simple trámite burocrático. Explicar es, en esencia, una parte integral de cuidar. Llegamos al último punto, el 6, el renacimiento del humanismo. Volver a mirar al paciente. Para ir cerrando, quiero que resolvamos esta aparente fricción entre tanta alta tecnología y el propósito profundamente humano de enseñar y ejercer la medicina. Miren, la promesa más hermosa de esta revolución digital no es tener consultorios llenos de robots. Para nada. La meta real es que la IA se encargue de toda esa carga pesada y mecánica. Llenar reportes, hacer transcripciones, buscar artículos en bases de datos. Si le delegamos toda esa burocracia a la inteligencia artificial, recuperamos el recurso más escaso y valioso de todos, nuestro tiempo. Tiempo para volver a sentarnos frente al paciente, mirarlo a los ojos, escucharlo activamente y darle ese trato compasivo, que, seamos sinceros, ninguna máquina va a poder replicar jamás. Y quiero dejarles esta pregunta que debería estar retumbando en cada pasillo de las facultades de medicina y en las salas de los hospitales. ¿Usaremos la inteligencia artificial para simplemente automatizar la medicina o para volver a ser humanos? Estamos frente a un cambio de paradigma gigante. Las herramientas ya están aquí, sobre la mesa, pero ¿qué hacemos con ellas? Es una decisión ética y profesional totalmente nuestra. Quienes nos dedicamos a enseñar y a practicar la ciencia de curar, tenemos que elegir. O usamos estas pantallas para escondernos o las aprovechamos magistralmente para redescubrir la humanidad en la medicina. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta reflexión y ya saben, mantengan siempre vivo el pensamiento crítico. Bueno, permítanme. Yo creo que podríamos terminar la presentación acá y en vez de decir irnos, pues decir vamos a dedicar una horita a compartir esto que vimos, pero bueno, porque yo creo que ese video a mí me pareció al final, como le digo, yo construyo un documento y yo doy unas instrucciones, yo reviso lo que sale y al final, después de 2, 3 intentos, sale lo que quise que saliera. O sea que me siento muy orgulloso de eso que se dijo ahí y creo que ahí hay parte de la esencia de lo que vamos a discutir acá, de lo que vamos a compartir, ¿no? Al final, si nos queda tiempo, discutimos. Muy bien, vamos acá entonces. Si alguien quiere parar, simplemente me dice paremos y no hay ningún problema. Espera a ver porque tengo que saber que estoy compartiendo pantalla. Compartir. Ahora sí creo que ya. Listo. Ay, perdón, una preguntita. La doctora María Eugenia pronto está grabando. Doctor Duque, es que yo a las 8 debo entrar a otra reunión y no me quería perder hasta. No sé sí, si sí, están grabando ya. Ya se está grabando, doctora, tranquila. Ah, bueno, muchísimas gracias. Vale. Gracias. Muy bien, entonces arrancamos acá. El propósito de mucho de todo esto es que la IA debe comprenderse como un cambio cultural y curricular y no solo un cambio tecnológico. Yo sí creo que el mundo es uno antes y otro después de la IA. O sea, estamos en esa cuarta era de revolución y yo creo que si no es la quinta era, es un cambio, digamos, paradigmático en todo lo que hemos hecho de aquí para atrás
y de aquí para adelante. Hay que trascender la tecnología, hay que buscar los fundamentos críticos de lo que estamos haciendo y siempre, 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 como quedó reflejado en ese video, hay que proteger el humanismo. Eso debe quedar muy claro. ¿Cómo arrancó el Congreso de Cali? Arranca con lo que llamamos un poquito de la evangelización sobre las bases, los términos y los conceptos fundamentales alrededor de la inteligencia artificial. Entonces, se trataron temas como la inteligencia artificial en su definición, el machine learning, el deep learning, la IA generativa y los grandes modelos de lenguaje o LLMs. La medicina lleva años usando machine learning y deep learning, eso debe quedar claro, ¿no? La gente dice, venga, la IA, la historia empezó en el 2012 o incluso después, 2018, cuando OpenAI arranca con su primer desarrollo de GPT. No, estamos hablando más o menos alrededor de 1945, la definición real nace como en el 1956, recuerden, y más o menos un buen desarrollo, un cierto nivel de desarrollo por allá en los 70, que es cuando aparece el primer invierno. No sabemos qué pasa, no se logró avanzar, todo el mundo pensó que iba a ser la revolución a través de la IA, no, y luego aparece un segundo momento creo que fue cuando el computador de IBM le gana a Gary Kasparov, creo que en 1997, y aparece ahí un segundo invierno. Y ya, yo creo que a partir del 2012, muy fuerte, 2018, esto se vino y yo creo que ya no vuelve un invierno. O sea, ya se viene, pero tormentas de lo que esto está generando en el mundo. Aquí están los conceptos. Voy a pasarlos rápido si lo pueden. De pronto hasta ahorita les comparto esta diapositiva como dentro de, como le digo, ese proceso que todavía hay gente que se está metiendo. Entonces, tener claro que el mundo grande se llama inteligencia artificial, que es como si se quiere, unas ciencias de la informática o de las computaciones, en donde básicamente lo que estamos buscando es descifrar, estudiar cómo una máquina es capaz de hacer los procesos cognitivos que hace un ser humano. Eso en últimas es lo que propende la inteligencia artificial, con un concepto dentro de la inteligencia artificial, pero que termina siendo el macro de todo, que es el machine learning o aprendizaje automático, que permite a esos sistemas aprender de patrones. Acuerde de que aparece el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por reforzamiento. Es decir, cuando uno tiene datos concretos, etiquetables y eso, la mayoría del aprendizaje sale de ahí, donde usted a la máquina le mete una cantidad de datos y etiquetados y al final él sabe, listo, agrupa esto y dice, estos son linfocitos, estos son neutrófilos, estos son tal cosa, o estos son, porque le metió los datos todos los que diagnostican un linfoma linfoblástico agudo, no sé qué. Entonces él tiene agrupado eso. Pero lo maravilloso es cuando no están agrupados, cuando no están etiquetados y cuando se quiere sacar incluso un conocimiento nuevo. Es decir, cuando usted mete poblaciones, la máquina misma busca patrones y empieza a agrupar por patrones. Algo alcancé yo a hacer en mi investigación de estrategias didácticas, y en la máquina lo que hizo fue agruparme en 3 grupos poblacionales de docentes. Es decir, parece que hay 3 grupos grandes de docentes en la Uni Humboldt en medicina. Eso es lo que llamamos aprendizaje no supervisado. Y el aprendizaje por reforzamiento, aprendizaje por ensayo y error. Entonces, lo que más se utiliza, lo que más se ve, lo que más es aprendizaje supervisado. Aparece otro concepto que es dentro del machine learning, es decir, ¿qué hay detrás, qué hay debajo del machine learning? ¿Cuál es el cerebro del machine learning? Yo diría es el deep learning. Estamos hablando de redes neuronales, desde los más simples hasta las más complejas. Redes convolucionales, que son las que utilizan sobre todo para las imágenes y por ejemplo, en medicina, para los diagnósticos en radiología. Entonces, el concepto se llama deep learning, ¿sí? Redes neuronales, que en últimas, toda esa apuesta a la inteligencia es imitar el cerebro humano. ¿Y el cerebro humano cómo funciona? Con redes de neuronas. ¿Y cómo funciona? Con circuitos. ¿Y cómo funciona? Haciendo
creando capas, y esas capas, por ejemplo, en la corteza cerebral creo que son 6 capas. Yo no sé si los que son neuros y psiquiatras sabrán más, si aparecen más capas, y eso lo simula en el deep learning. Eso es lo que hace el deep learning básicamente para que se logre lo que queremos. Uno dice, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál es el alimento de la inteligencia artificial? El dato. ¿Cuál es la entrada de la inteligencia artificial? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama el input layer. Listo. ¿Y hacia dónde entra eso? ¿Cómo se llama esa gran caja donde se procesa todo eso? Se llama el hidden layer, que es donde está el deep learning. ¿Sí? Y ahí aparecen, si se quiere, entonces, ¿y cuáles son las bases estructurales de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los insumos? ¿Cuáles son las herramientas para que eso sea posible? Las matemáticas, las estadísticas, la ingeniería de sistemas, las ciencias de datos, las big data. Eso terminan siendo toda la estructura alrededor de la cual se puede. Y entonces una subárea de la inteligencia artificial que nace en el 2018, o mejor, no, nace antes, pero digamos se desarrolla, se llama inteligencia generativa. Modelos capaces de generar contenido a partir de patrones aprendidos de datos existentes. Aprendizaje supervisado, el que más, pero también están los otros. La IA generativa, ustedes ya la saben, ChatGPT, Cloud, Gemini, el de Copilot, el Llama, el DeepSeek, el Green, el Grok, bueno, y Notebook, todo eso es inteligencia generativa. Y aparece otro subconcepto debajo de la IA generativa que se llaman los grandes modelos de lenguaje. Es decir, yo tenía la confusión y sigo creyendo, todavía no descifrando claramente una diferencia entre estos dos, pero parece que básicamente es como esa rama de la generativa que se dedica básicamente a esos modelos de lenguaje entrenados con enormes cantidades de textos capaces de generar, comprender y dialogar en lenguaje natural. Aparece otro concepto que es la IA explicativa, que básicamente busca hacer comprensiones de las decisiones de la IA para generar confianza, transparencia, seguridad. Y aparece otra cosa que se está hablando ahora, lo que llaman la inteligencia agéntica, donde aparecen los agentes autónomos. Son como ramas de esas IA generativa, que son sistemas capaces de tomar decisiones y actuar de forma autónoma, donde usted a una rama X está en un área de la medicina y desarrolla esos agentes autónomos, el uno especializado en leer radiografía, por decir algo, el otro especializado en buscar literatura, el otro especializado en no sé qué. Entonces, y usted junta varios agentes autónomos y eso es lo que van a tener seguramente las empresas dentro de poco, y van a reemplazar a mucha de la gente en las fábricas, que ya lo están anunciando esas grandes magnates desde Elon Musk para abajo, de que van a reemplazar muchas áreas por esos verdaderos agentes autónomos. Hablemos del término inteligencia artificial general. Yo diría que debería venir por acá, arriba, y es básicamente cuando lleguemos a desarrollar la IA al nivel de lo que la mente humana hace, estamos hablando de inteligencia artificial general. Ese es el nombre que recibe. Cuando seamos capaces de llegar ahí, Elon Musk habla, creo que del 2030, 32, se llegará. Hay otros más pesimistas que dicen que todavía estamos en pañales y que nos faltan muchos años para llegar allá. Yo creo que a la velocidad que va esto es posible que eso se logre antes. Un buen ejemplo de lo que ha logrado, el que más ha logrado avanzar, parece que es de Anthropic con Cloud, y de Cloud la versión Opus, no el Sonnet, sino la versión Opus. Cuando compren Cloud y quieran hacer cosas de alto vuelo cognitivo, vayan a Cloud Sonnet, ¿sí? Ahorita es mismo yo no había pagado nunca Cloud, ese berraco. Esos son más tacaños que un berraco. El más generoso es Gemini, pero el Cloud ya lo estoy pagando, llevo un mesecito, y jue madre, si le consume con un mínimos tokens, pues ya le está prácticamente le dice a uno que tiene que esperar 2 horas, que tiene que esperar 3. Entonces la cosa se vuelve tediosa y maluca. Hay una metáfora de docente útil: si la IA es la asignatura, el Machine Learning es aprender con muchos ejemplos, el Deep Learning son redes neuronales profundas, los lenguajes largos, modelos de lenguaje largo son expertos en lenguaje,
Los agentes son alumnos que actúan solitos, autónomamente, y esto debe ser la inteligencia generativa genérica, es el profesor que explica cómo llegó a la respuesta. Muy bien. Importantísimo, ya esto nos metemos en las conferencias después de la primera, que fue la apertura del Congreso, que es ¿cuál es el alimento de la inteligencia artificial? ¿Cuál es el combustible de la inteligencia artificial? Es el dato. En medicina, que son los datos clínicos curados, ¿sí? Pero tiene riesgos y tiene requisitos, y entonces los riesgos, un dato deficiente, un dataset, que dataset son como las grandes bases de datos donde caen los datos, ¿sí? El dato cae en grandes, digamos, la mayoría son listas de Excel, que si están mal anotados, están mal ingresados, están sesgados, producen el resultado final, baila, gravísimo. Eso termina siendo grave. Por eso es que la curaduría, la purificación, la depuración del dato, y lo que hace incluso cuando uno empieza a trabajar las estadísticas con eso, es lo primero que hace Python es depuremos el dato. Ojalá uno incluso antes de meterle una base allá, haga el proceso solito, juicioso, mirando esa base de datos y empezando a quitar cosas y a que cuando entre limpia, entre depurada, ¿sí? El requisito, hay que tener validación y supervisión. Usted mete dato, como dice, si usted mete basura, sale basura, no hay otra. Entonces el requisito es revisar, depurar, medir en dato clínico, mirar la sensibilidad, mirar la especificidad, basarse en contextos locales para evitar sesgos importados. Empiezo a aplicar medicina de una cosa que salió de un estudio por allá en población negra a población blanca. Como el ejemplo más, con ese famoso estudio de lo del melanoma, que lo hicieron en raza blanca o fue al revés, y luego lo aplicaron en raza negra. O sea, ahí corren riesgos, ¿cierto? Porque están utilizando una población que se estudió y lo están aplicando en otra que tiene otras características muy particulares. La medicina no adoptamos herramientas por ser novedosas, sino por ser seguras y válidas. Muy bien. Y los LLM, creo que esta es una siguiente charla del simposio. ¿Qué son los grandes modelos de lenguaje? Son modelos basados en arquitectura transformer. El corpus, el Heidenlayer, digamos, de esa apuesta de esa inteligencia generativa, muchos lo que llamamos transformers, que son capacidades de transformar una información en otra, convertirla, ¿sí? De lo que llaman los grandes transformers. Esos modelos están basados en arquitectura del transformer y calculadoras de relaciones probabilísticas representadas numéricamente o numéricas del lenguaje. Lo que hace cuando uno le mete una imagen a una IA, él convierte todo eso en matemáticas. Todo lo convierte en matemáticas. Incluso mira los bordes, la textura, el fondo, los píxeles, y empieza a construir como la imagen que uno le metió, la construye para poderla interpretar al nivel de las ciencias computacionales de la IA. ¿Qué hacen? Predicen probabilísticamente el siguiente elemento, token, en un texto, y reconocen patrones sintácticos complejos. Importante, ¿qué no hacen? No piensan, no comprenden el dolor y no tienen juicio moral. Ninguna IA tiene eso. Yo no sé si algún día sean capaces de llegar a esto. Se llegará seguramente a ver la IA, que no solo el humano se enamora de ella, sino ella también se enamora del humano. ¿Y qué va a pasar de esa relación? No sé. Riesgo de alucinación, todas. ¿Sí? Todas cometen ese pecado, inventan. Ahora voy a mostrar una imagen que representa muy bien lo que es capaz de un chatbot de representar. Procesan matemáticas, esa es la base, y no tienen conciencia. Y siempre la verificación humana tiene que ser innegociable. Si uno se deja, el dato que le sale, la respuesta que le sale, el texto que le sale, no le hace revisión, se lleva sus grandes problemas. Aparece otra conferencia de Cali que se llama, lo que llaman el prompting engineering, la ingeniería de prompting. Eso ya es una profesión. Todavía no es una especialización como tal,
pero ya la necesidad que tienen la gente de la importancia de prontear bien, logró sacar esa ingeniería de prompting que se están ganando $13,000, $14,000 mensuales. Gente que se dedica es tan importante la instrucción que uno le dé a esa caja del bot, del chatbot, lo estructurado que lo dé, y si no lo sabe hacer, pídaselo a cualquiera de ellos, GPT, todos saben cómo organizar un prompt, o le dice al doctor Pinto que le comparta la Gemini experta en desarrollar prompt. Y ese que tiene un prompt, tiene un rol, usted tiene que decir siempre, usted actúe como un médico. Ejemplo, después dígale el contexto, estamos en la clase de no sé qué, desarrollando una cosa, eso se llama contexto. Dele el contexto. Si quiere, póngale después la tarea. Su tarea consiste en definir qué se busca para tal y tal cosa. ¿Sí? Dele si quiere ejemplos. Para que él sepa más o menos qué es lo que tiene que salir al final. Puede hacer iteración, pedir preguntas, ajustar la salida y darle un formato. Quiero que el resultado sea un documento en Word, un documento de de tantas páginas, de por tanto y por tanto y por tanto. Entonces, esto es la estructura de un excelente prompt y lo que llaman la nueva alfabetización docente. No pregunte de cualquier manera, porque lo que sale es cualquier cosa, ¿sí? Entonces, si usted pregunta bien, la posibilidad más grande es que le salga algo bueno. Muy bien. Pasa otra charla donde hablan de la IA como asistente clínico multidimensional. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad en la clínica de que ya vamos seguramente a tener agentes que nos hagan el triage y la priorización. Ya lo hay, ya existen. Que nos organice la historia clínica y que el tiempo liberado nos permita de pronto mirar al paciente. En investigación, ya todos lo sabemos, podemos tomar 100, 200 artículos PDF después de una búsqueda que también la hicimos, que nos la ayudó a hacer Undermine. Me pareció lo más maravilloso ese Undermine, pero veo que GPT en búsqueda avanzada lo está haciendo bien y hasta Gemini en búsqueda Deep Resource lo está haciendo muy bien. Y después de tener eso, descargar los PDF que considero muy buenos y llevármelos a, por ejemplo, Notebook. Entonces, eso todo me lo está permitiendo hacer la IA. Antes no, antes me tocaba leer 10 artículos y seguramente no alcanzaba a leer los 15 y me tocaba hacer los resúmenes de ahí y poner ese aporte que iba a hacer en mi marco teórico, en mi estado del arte. Entonces, la cosa ahora se vuelve mucho más asequible. Me asiste en la redacción y la estructura. Y en educación, tutorías personalizadas 24/7. Eso lo podemos diseñar. Podemos diseñar los GPTs expertos, los Gemini expertos, los expertos en cloud y dárselos a los estudiantes para que todo el tiempo les estén haciendo tutorías. Podemos simular casos clínicos o diseñar rúbricas para docentes. El límite es infranqueable. La máquina sugiere, organiza y resume. El médico profesor decide y responde. Herramientas de LLM en la práctica clínica, los chatbots hacen transcripción clínica, la IA redacta la nota, el médico recupera. Allá en Cali llevaron todos los ejemplos de Imbanaco, de Valle Lili, y todos son los mismos de siempre, ¿no? Las grandes clínicas que están rankeadas a nivel mundial casi. Nosotros tenemos entre las 55, ¿sí? Valle Lili, Imbanaco, el cardiológico, el cardioinfantil de Bogotá, la Santa Fe de Bogotá, la Chayo. El de Bucaramanga. El de Bucaramanga, eso. El Hospital Internacional de Bucaramanga. Aparecen ahí, tenemos ese lujo, pero tristemente cuando muestran los ejemplos allá, pues son de ellos, que ya están usando eso. Ya yo incluso con la plataforma que uso en mi consultorio estoy próximo, es que vale más plata. Yo pago 90,000 pesos mensuales por la plataforma y me toca irme como a 200 y pico mil para tener la IA que me ayude a estar hablando con el paciente y que ella me vaya metiendo los datos, pero al final yo soy el que tengo que mirar y verificar que me los metió como debía ser. Pero ya permite eso. Permite mirar la mejor evidencia, el Open Evidence,
Ustedes con los médicos, los que son médicos, conocen esa gran plataforma desarrollada por ese grupo de instituciones de Estados Unidos con más de 7,000 médicos camajanes, que ya la información se la buscan en las mejores fuentes bibliográficas, los mejores artículos indexados. Usted los tiene ahí y le pregunta, y si le pregunta bien, mejor todavía lo que le saca. Y todo es medicina con la mejor medicina basada en la evidencia. El notebook nos permite hacer procesamiento documental, análisis e interrogación de protocolos clínicos y las guías propias. No se trata de todo adoptarlo, sino de elegirlas, esas herramientas que se sometan a la brújula y a la luz de la medicina basada en la evidencia. El riesgo silencioso, eso es real, ya está, hay estudios que dicen erosionan las habilidades clínicas. Lo que pasa, yo sigo diciendo, a mí me da mucha tristeza, y lo decía hace poquito en otro grupo de profesionales, yo soy profesor desde el 91, soy médico desde el 90 y he transitado todas las, como dice, todas las generaciones se pueden decir, ¿sí? Y llevo 60 años en esta Colombia, más del 30% de la historia del país, ya lo pude decir que lo recorrí. Y yo no sé, yo no tuve la fortuna de verle esas grandes habilidades clínicas, eran unos pocos. Qué pena, no estoy diciendo quién, no le estoy diciendo si de cada 10, 2. O sea, entonces no las tienen. ¿A quién se le perdió? Yo no creo ni siquiera a esos que tenían grandes habilidades. Seguramente están usando la IA de la mejor manera y lo están potenciando. El que el medio se le erosiona será el que no la ha desarrollado. Lo mismo el desarrollo de pensamiento. Yo le decía de poquito, venga, yo llevo todos estos años, yo no conozco muchas generaciones que, estoy hablando del gran conglomerado, tenga desarrollo de pensamiento. De hecho, Colombia tiene un problema en desarrollo de pensamiento de los estudiantes, que no saben leer, que no saben comprender. O sea, usted de cada 10, 1, 2. O sea, el problema es de más del 50, 60%. Entonces, que la IA vaya a acabar con eso, yo no creo. Ya lo tenían perdido, o nunca lo adquirieron. Hay una falsa confianza, fluidez y complacencia del modelo generan seguridad inmerecida en el estudiante. Hay un atajo cognitivo, evitar la fricción mental debilita, eso es obvio. La pérdida del contacto, la clínica exige estar frente al paciente, escuchar, tocar, interpretar, lo venimos diciendo, y muchos se amparan en que no tienen tiempo, en que 20 minutos es insuficiente. Yo vengo porque yo hago clínica también y yo trabajé en hospitales también. Y yo digo, jue madre, es que eso no lo han tenido nunca tampoco la mayoría. O sea, la mayoría no miran los pacientes, la mayoría no tocan los pacientes y que se escudan, que no tienen tiempo. Usted les da 40 minutos y 20 se dedican a irse a charlar afuera. Nos pasó, por ejemplo, en Rexaleo en algún momento que logramos darles creo que 30, 40 minutos o más y decía uno, no lo aprovechaban con el paciente. Entonces, esto lo va a hacer la IA. Eso ya estaba. Yo no creo que sea tanto la IA. Introduciría sin pedagogía crítica, ay, huepucha, formar médicos rápidos pero clínicamente frágiles. Qué problema tan berraco. Y la bioética, que debe estar ahí, debe estar en la punta del geniogloss, en lo más superficial, ahí siempre entre la algoritmia y la dignidad, entre la eficiencia computacional y la dignidad humana. Los riesgos son críticos, ¿no? ¿Sí? Sesgos de entrenamiento algorítmico, alucinaciones clínicas, discriminación poblacional, los derechos innegociables, la privacidad, anonimizar estrictamente ese paciente, hay que cuidarlo. Eso no es ahora, ni es eso siempre. Eso no debe ser de ahora. El consentimiento informado dinámico y la explicabilidad de la decisión. El imperativo se repite. Supervisión humana indelegable. La máquina no tiene compasión, ¿sí? Y la calidad del dato es la frontera entre el dato y la vida. Un dato malo puede llevar a cometer decisiones malas que lleven al paciente a la muerte. Síntesis, código clínico aumentado, eso nos va a permitir seguramente. La realidad de la IA es probabilidad y matemática, no magia ni conciencia. El PRON es el nuevo bisturí analítico del docente. El propósito, automatizar lo documental. ¿Pero para qué? Para ganar tiempo en ver al paciente, en tocar el paciente, en oler al paciente, en disfrutarnos el paciente.
Los que hacemos eso sabemos la importancia y todo lo grande que es poder hacer eso con nuestras pacientes. La ética y la medicina rigen, esa medicina basada en la evidencia, rigen la adopción tecnológica. Muy bien, mira esto, de los chatbots a la medicina aumentada, datos, modelos, explicabilidad y ciencia. El fin de la etapa del solo texto, vamos a entrar a la multimodalidad, transición hacia la integración real entre la clínica y el punto de atención, converger lo metodológico, el verdadero poder no reside en conversar, sino en fusionar datos dispares. Y los nuevos ejes de la ciencia médica es multimodalidad, modelos predictivos, agentes de investigación y el horizonte del desarrollo de la ómica. Y aquí está la medicina multimodal. La medicina siempre ha sido multimodal. Nosotros tenemos la historia clínica, tenemos el examen físico, tenemos los recursos de laboratorio, tenemos la auscultación del paciente, todo eso lo tenemos, pero la IA apenas se asoma y apenas empieza a poder proveer al humano y tener capacidad para tener texto, para tener audio, para tener video, para tener imagen, para tener todo, ¿sí? No modelos unimodales, sino modelos multimodales que básicamente aproximan la computación al razonamiento médico real y en últimas nos proveen decisión asistida. Qué dicha. Los que podemos hacer medicina, en mi caso privada, mucha privada, y tenemos la IA, eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Ustedes no se imaginan, los que no tienen esa posibilidad, por favor, algún día explórenla, porque eso es una maravilla. Fusión de los datos, traduciendo la complejidad del paciente. El problema técnico computacionalmente, mezclar imágenes con textos, históricamente era mezclar peras con manzanas. El secreto entonces se transforma en vectores, coordenadas matemáticas de significar, que en última se fusionan. Y entonces aquí hay un ejemplo de cáncer de próstata. El input, acuérdense que el input es la entrada, el input layer se llama. En la entrada A le entra la resonancia biparamétrica de un paciente de próstata. La entrada B le entra variables clínicas como los resultados de los exámenes, el volumen prostático, y le dan otro, el input C puede ser la historia clínica, y la salida clasifica la malignidad. Este paciente tiene un adenocarcinoma localizado o infiltrante, en donde se observa que más allá de la membrana basal, el tumor aparece, hay una clasificación grado tal, la posibilidad de metástasis es tal. Entonces, podemos tener ese apoyo de juntando tantas cosas, tantos elementos, tantos insumos, la IA sea capaz de vectorizar eso, convertirlo en modelos matemáticos y el output de salida es un modelo de IA multimodal. Aquí hay algo muy importante, muchachos. Yo sé que muchos de ustedes lo comprenden muy bien. Si por ahí está el doctor Pinto, sé que lo sabe muy bien. Y es la famosa caja negra. La explicabilidad, el límite de la caja negra. Muchachos, esa caja negra, o sea, lo que hay debajo, lo que hay en el hidden layer, lo que hay en el corpus, lo que hay en esas redes neuronales, eso hay que destaparlo, eso hay que digerirlo, eso hay que visibilizarlo, eso hay que hacerlo transparente, porque entre más caja negra, lo que hace la IA, lo que procesa la IA y cómo lo procesa y cómo lo obtuvo, eso lo tenemos que desentrañar para saber si ese resultado que me da nos pueden ayudar a tomar una muy buena decisión en medicina. Estos son los modelos predictivos, hacia dónde va la medicina, el modelo correcto para la pregunta exacta. No existe un modelo universal superior. Entonces, estos son todas las herramientas y definiciones que tiene la IA per se, que son usadas en estadística inferencial, estadística descriptiva. Entonces, los árboles de decisión en el uso clínico ideal, las reglas clínicas sucesivas y flujos simples que permiten interpretabilidad y ojalá harta complejidad, y eso va aumentando, donde la regresión logística permite clasificación binaria, riesgo, tiene riesgo de diabetes sí o no, tiene riesgo de cáncer sí o no, la interpretabilidad y aumentando la complejidad. El random forest lo que permite es una evaluación robusta para evitar sesgos cruzados. Entonces,
la interpretabilidad baja un poco, pero la complejidad aumenta, y las redes neuronales profundas, datos complejos, electros masivos, imágenes diagnósticas, al final permiten aumentar la complejidad. Del caso clínico al modelo predictivo, la IA no empieza programando, empieza con una excelente pregunta médica de una paciente hospitalizada, que tenemos la posibilidad en el input de entrar a la IA, la fracción de eyección, los péptidos natriuréticos, las comorbilidades, y la IA utilizando herramientas como del Random Forest y la regresión logística permite dar alertas. Dice, esa paciente tiene alto riesgo de reingreso, tiene una congestión subdiagnosticada a 30 días, y lo que hace el médico es decir, vamos a ajustar la conducta, no le vamos a dar salida, vamos a hacer tal y tal cosa, vamos a mejorar esa fracción de eyección, el péptido natriurético sigue estando alto, el paciente sigue teniendo alta probabilidad de desencadenar una nueva falla cardíaca o de tener un tromboembolismo, no sé qué. Y el impacto, la IA identifica patrones ocultos en los datos para justificar, estratificar el riesgo y permite al médico tomar decisiones. La IA en investigación, el tema a la hipótesis verificable, asiste a todas las fases. En todas las fases de la investigación, desde la pregunta, desde mejorar la pregunta, desde después de la pregunta navegar en la literatura, de refinar con criterios o finer. En caso de medicina usamos mucho pico y peco, o peo, pico y peo, dependiendo si son de intervención, cálculo preliminar de hipótesis alternativas, estructurar la pregunta, y la regla de oro metodológica, la IA propone cálculos y enfoques, el humano dirige, evalúa y valida, y la IA acelera el proceso. O sea, esto lo saben muy bien. O sea, aquí deben de estar los investigadores, por ahí al doctor Carlos Rodríguez de Estrategias, ellos saben mejor esto. Esto es muy importante, muchachos. Permítanme, yo miro el tiempo porque voy a dejar siquiera 20 minutos a ver si alguien quiere compartir algo. Los agentes personalizados. Yo le digo a los estudiantes, yo ya tengo como casi 40, compartiendo con el doctor Pinto, tiene ya más de 40 agentes, y yo creo que lo ideal cuando van a usar ChatGPT, pasa que la versión paga, el Gemini permite crear más agente personalizado, el Gemini sí lo permite gratis. No, Cloud es muy tacaño, se no dan prácticamente nada. A diferencia de ChatGPT Plus. Permítame. Por aquí está hablando. El investigador haciendo una pregunta, entonces el chatbot comercial general, respuestas difusas, propensa a alucinación. Yo le digo a los estudiantes, a los médicos, yo le digo, no usen el GPT general, no usen el Gemini general. Creen sus propios agentes o sus propios, agente personalizado. Tiene que haber una fuente de documentos propios, porque usted le va a decir a él, mire, yo lo creé a usted para que me apoye en todo lo de diabetes, ejemplo. Y entonces, ¿yo qué le meto? Pues, ¿qué le pongo? Todo lo último. Las últimas guías, el consenso americano que sale casi todos los años, le saco el consenso colombiano de diabetes de la Sociedad Endocrinológica Colombiana, le tomo las últimas revisiones sistemáticas, yo no le meto cualquier cosa. Entonces, cuando le pregunto, le digo a él, contésteme de ahí. Y fuera de eso, le doy unas instrucciones precisas de cómo me debe contestar. Entonces, el modelo es un modelo personalizado y la respuesta es experta, multidisciplinaria y correctamente citada, porque además, en lo posible, le digo, por favor, cada que me responda, dígame de dónde está tomando la fuente. Si no encuentra lo que le estoy preguntando ahí, por favor, le pongo unas páginas X. Eso es el ideal. Eso es algo que ustedes le deben, ustedes mismos exigirse. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen ya, pero para los que no lo hacen, usarlo. Y al estudiante hay que decirle, yo veo a un estudiante usando un GPT general, un Gemini, y a mí me provoca cualquier cosa. Cuando le veo preguntándole de cualquier manera, sin prontear adecuadamente, y preguntándole al general y haciendo uso de la respuesta del general. Puede que salga buena, pero el riesgo de cometer pecados es alto. El resultado, creamos un postdoctoral virtual que sintetiza nuestra propia ciencia sin inventar datos. Esa es la esencia, como dice. Ética y responsabilidad e integridad en la era de la IA. Esto lo venimos diciendo desde el video. La privacidad absoluta, nunca ingrese nombres, cédulas ni nada. La transparencia radical, declaración formal y obligatoria del uso, como lo hicimos al principio y como lo hacemos en cada clase. Yo lo hago siempre al empezar la clase,
y les digo a los estudiantes que por favor digan cómo lo hicieron, con qué lo hicieron, con qué herramientas. Siempre en lo posible, por favor, verificación humana y la gobernanza institucional. La urgencia de crear políticas, esto es una urgencia, ojalá la Unijumbo lo esté haciendo, yo creería que sí. El horizonte científico, la IA para descubrir básicamente la vida. Entonces, la verdadera frontera no está en automatizar tareas clínicas, es resolver esta complejidad biológica, y esa ciencia que trasciende lo disciplinar es el único camino hacia la medicina translacional. Permítanme. El verdadero propósito en salud, la IA generativa produce probabilidad estadística, el médico, el investigador producen conocimiento. La IA no solo automatiza tareas, puede ayudarnos a comprender desde la vida y de sus mismos fundamentos. Muy bien, esa posibilidad de ciencia aumentada, el currículo aumentado. Entonces, la IA ya no es un modelo matemático, hemos dominado teorías y datos, y el reto actual es educativo, curricular y humano. Estas 3 slides que siguen, hay mucho de que se dijo en Ascofame que lo dejé ahí en lo que acabamos de ver, pero aquí creo que me traigo 3 slides, básicamente de cosas que dejaron muy visibles ahí. La IA ya no es un problema curricular, nosotros tenemos simulación y aprendizaje, y al final impacto social y humanismo. El centro es el nuevo currículo médico aumentado, donde tenemos IA y tecnologías emergentes, estaciones ECOE, equidad e identidad profesional tecnológica. Ese es el nuevo currículo, ese es el nuevo estado de las cosas. El docente como diseñador, ese es un cambio paradigmático que hace tiempo se nos está exigiendo, pasar de esa medicina tradicional, instructiva, monológica, enciclopédica, a un docente que sea capaz de articular, de crear portafolios personalizados, de hacer evaluaciones impulsadas por ella, pero que midan razonamiento y no solo memoria, de saber prontear adecuadamente y con simulación potenciada, uso institucional de chatbot y pacientes virtuales. El docente no compite con la IA, enseña a pensar con ella y frente a ella. Entonces, esa necesidad de reinventarnos, como en algún momento también lo dijimos acá, de que creemos otro nuevo Duque, ¿sí? De que creemos otro estado de mente humana que tenga capacidades diferentes, que sabe enseñar límites, que sabe evaluar, que sabe preguntar, que sabe verificar y que sabe diseñar, y que no solo piense que esto es de transmitir, ¿sí? Transmitir, que es lo que la mayoría hacemos, esa es realidad. Y el riesgo formativo es el uso acrítico de la tecnología que amenaza el desarrollo del juicio independiente. Entonces, esa confianza que da la IA a esos estudiantes, que los crea aparentemente competentes, con evaluaciones obsoletas que aparentemente dan paso hacia el otro semestre, y un uso clandestina por falta de guía institucional, está llevando a que haya ilusión de competencias y a pérdida de habilidades. Una urgencia absoluta de rediseñar la evaluación antes que falle el médico frente al paciente. Lo podemos hacer. Y en DIMED, en la última conferencia, eso fue el domingo a las 10 de la mañana, básicamente dejó cómo la IA está transformando la endocrinología tradicional. En ese caso, por ejemplo, en el paciente diabético, aunque es explicable a todo, donde en lo clásico el enfoque era reactivo frente al síntoma, la intervención era eficacia farmacológica aislada y el diagnóstico está basado en el daño ya establecido. ¿Qué pasa con la IA que logra hacer a la atención endocrinológica integral? La salud metabólica predictiva y personalizada, la intervención, integración de adherencia a datos sensores continuos y monitorea, y el diagnóstico identifica tempranamente lo que llaman la medicina de precisión, la medicina preventiva, la medicina predictiva, y pasar de esa enfermedad reactiva, esa medicina reactiva, a una predicción de riesgo temprano, a una prevención personalizada y a que los tratamientos sean adaptables, individuales, y que el resultado final tengamos un bienestar metabólico integral que permita a un paciente con unas mejores condiciones. ¿Cuál es el médico del futuro? Entonces, debe tener una alfabetización crítica con muchas de las herramientas que estamos viendo, que acabamos de ver. Debe tener rediseño pedagógico
y debe tener humanismo y responsabilidad. Yo creo que esto nunca debe haber cambiado. Esto cada vez se debe profundizar, ¿sí? Entonces ese médico, el estudiante, el profesor y el médico, pues cada vez tenemos que reinventarlo. Y la IA nos va a permitir que haya la obligación de reinventarlo también. La síntesis final, una transformación estructural, unos datos limpios, curados, una institución soberana académica frente a la presión comercial, una ética que siempre esté en el primer escenario, unos criterios clínicos donde la inteligencia asiste y el médico decide, un currículo que integra y no clandestiniza, digamos, y el humanismo que debe estar por la tecnología al servicio de la empatía. No es una moda, no es un reemplazo profesional simple, es algo mucho más que eso lo que nos está. Y puedo cerrar con esto, son las 7:40, voy a cerrar 5 minutos con esto, lo que yo llamo un poquito los innegociables para profesores y médicos en el uso racional, ético, estructurado y argumentado de la inteligencia. Me amparé en esto, pero esto tiene más amparos, toda una formación de más de 60 años. Ahora, todo este transitar por la vida, pues le permite a uno decir, usted tiene decálogos para esto, un berraco, hermano. No, no es presunción. Y lo primero es esto, yo no conozco un ser más que sepa más. No conozco un ser que se crea saber más. No conozco un ser que se quede siquiera alguna vez callado frente a alguna pregunta. No conozco un ser que sea tan insensible. No conozco un ser que alucine más que los chatbots, que la IA. Eso es un peligro. Entonces debemos tener, uno puede tener admiración por muchas cosas que se hagan, pero qué peligro tan berraco esto usado sin conciencia. Esto debe ser claro. El piloto somos nosotros. Nunca, nunca la IA puede estar en el lado del piloto. Cuando la IA se nos pone en el lado del piloto, nos jodimos. Tanto en la nave educativa como en la nave de salud, que son las que nosotros y ustedes, nosotros todos manejamos. O sea, el liderazgo tiene que ser humano. Tiene que tener visión ética, empática, juicio crítico. Y la decisión final es de humano. Y usted y yo somos los únicos responsables de lo que salga de ahí. Es malas, si la usamos y lo que salió no la curamos, no la supervisamos, no hicimos auditoría de alta calidad, paila. Entonces, esa imagen se la pongo para toda la vida. La IA no reemplaza la responsabilidad, sigue siendo un principio innegociable. Entran datos crudos, procesan el criterio humano y la decisión final. Entonces, la IA amplifica la capacidad de tantos procesos cognitivos que podríamos poner en mano de ella, pero hay otros procesos que no. Alfabetizar antes que prohibir. Quien esté prohibiendo IA la está embarrando, con todo el respeto. Quien la esté prohibiendo la está embarrando. Quien no se esté capacitando la está embarrando. Quien no se esté formando la está embarrando. Y si dejamos a esos muchachos mientras conformamos comités, mientras conformamos incluso ese documento de uso institucional, esos muchachos están volando con eso, pero volando mal. Muchos volando mal y con mucho peligro. Y esa clandestinidad hay que acabarla. Debe incorporarse al currículo. Es urgente hacer la transformación del currículo con la IA ahí metida. Y entonces esto no se puede. El PROM como bisturí analítico. No se puede dejar de vivir sin prontear a un muchacho o uno mismo adecuadamente. ¿Sí? La falsa confianza que en el lado derecho que ya se las mostré, la ilusión de competencia y la pérdida de habilidades, a muchos no las tenían, no se van a perder. Y no creo que al que las tenía harto se le vayan a perder porque es una persona que seguramente la usa bien. El buen PROM no reemplaza el pensamiento, lo revela. Rediseño radical de la evaluación. Eso debe ser claro. La verificación innegociable, siempre el humano debe verificar. Docente como orquestador, ¿sí? Ingeniería de instrucciones, simulación potenciada, evaluación impulsada y portafolios personalizados. Los docentes debemos cambiar nuestro rol. Hace rato nos lo están pidiendo que cambiemos
y muchos no hemos respondido al llamado porque seguimos siendo instruccionales. La gobernanza ética desde el día 1 y el humanismo como fin último. El límite infranqueable de lo clínico y es probabilidad, no magia. La IA procesa representaciones, no hechos empíricos. Someter toda herramienta novedosa bruja de validez clínica estricta. Eso es obligatorio. Recuperar el contacto visual, pues en los que tienen la posibilidad de tener ya plataformas impulsadas con IA, dedíquenle tiempo al paciente. La brújula de la evidencia, eso siempre debe estar ahí. Y ahora más fácil, porque es más fácil buscar, más fácil obtener, más fácil resumir. La privacidad de los datos es sagrada. La explicabilidad siempre como cuidado y destapar la caja negra. Transparentar la caja negra. No debería ser caja negra, debe ser una caja transparente. La inteligencia multimodal, así mismo funciona la mente humana, así funciona la IA, y pasar de una medicina tradicional reactiva a una medicina de precisión, de predicción. Transparencia radical de la investigación es una urgencia. Ya tenemos todas las herramientas para que los que no investiguen y los que investiguen hagamos las cosas mejor. Y aquí está del código tradicional al código aumentado. Ya lo habíamos compartido. Para terminar, el futuro no será el profesor o el médico. El futuro no será del profesor o del médico contra la máquina. Será del profesor y el médico que con criterio, ética y profundidad, o mejor, profunda humanidad, orquestan sistemas, inteligencias en defensa de la vida. Y esto, el futuro no será el médico contra la máquina, será el médico con criterio, ética y humanidad, trabajando de la mano de los sistemas inteligentes. Bueno, mis queridos compañeros, son las 8:45. Tiempo de, si quieren compartir, tiempo de retroalimentar, lo que quieran, lo pueden hacer. Tiempo de criticar, si quieren, criticar con amor y con argumentación. ¿Listo? Doctor.